Hola, bienvenido a nuestra lectura de la Biblia. Estamos en el día número 59 y hoy día nos corresponde leer ya el libro de los jueces. Vamos a terminar este libro con los capítulos 17 al 21. Perdón, pero estoy súper congestionada, muy resfriada, así que disculpa mi voz. Espero no me dé por toser. Bien, comenzamos en el nombre del Señor Jesús. Esta lectura de este día, donde empieza aquí con un hombre del monte de Efraín o de la tribu de Efraín, que se llamaba Micaía, ¿verdad? Y este hombre viene y le confiesa a su mamá que él robó un dinero. Y pues bueno, una buena acción, ¿verdad? Valentía, honradez, buenas características. Y dice que le devolvió esos, versículo 3, y le devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un problema de que están viendo como un milagro y ahora, porque le devuelven ese dinero a esa madre, lo dedica a Dios, supuestamente ella, pero para hacer una desobediencia total, crasa a Dios, de idolatría, de crearse una imagen de fundación. Y veníamos leyendo, ¿verdad? Justamente en la semana sobre el tema de las imágenes y los ídolos, y que Dios tan claramente había hablado ya que para Él eso es una abominación, un pecado, que nosotros hagamos imágenes y las adoremos. Así que su intención es esa, hacer una imagen de talla y una de fundición, o sea, una de metal, perdón, una de madera que se talle o que se le dé forma, de piedra tal vez también podría ser, la piedra también creo que se talla, así se dice, o de fundición de hierro, de algún tipo de metal. Y bueno, dice el versículo 5, y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo un efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Versículo 6, muy importante. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y no solamente se trata de que no hubiera un rey en el aspecto gubernamental humano, sino que para ellos Dios se supone que era su rey, su señor, que ellos debían de seguir los reglamentos de ese rey supremo. En esos años, la mayoría de los pueblos que rodeaban a Israel o que vivían en la tierra se habían convertido en pueblos que adoraban multitudes de dioses o ídolos, mas sin embargo Dios los rescata de ahí y le dice: no, yo soy tu Dios y solo yo, y fuera de mí no hay otro. Entonces es la primera nación o pueblo teocrático del que tenemos conocimiento ya establecido, bien constituido, ¿verdad? Como nación. Entonces, él ahora, cuando dice que Israel estaba sin rey, no solamente que no tuvieran un rey con corona, sino que habían dejado de lado a Dios como su rey. Ya no reinaba Dios en Israel. Por eso cada quien hacía lo que le parecía, dice aquí. Así que qué importante es tener ese cuidado, que no nos alejemos del reinado de Dios sobre nuestra vida, porque se estaban deslizando, como vamos a aprender aquí. Y pues él lo que hizo fue no solamente hacerse dioses, dice en plural, o sea que eran muchos, ya no era uno, sino también efod y terafines. Terafines eran como otras figuritas que acompañaban al dios principal. Haz de cuenta el santo y su corte, ¿no? Como dicen por ahí. Y ahora también consagró uno de sus hijos. Eran efraimitas, aprendimos al principio. Entonces no había un orden aquí levita para ser sacerdotes. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera se podía poner. Nosotros en nuestros días esto lo podemos equiparar a que quien se pone por delante como ministro, como pastor de una iglesia, ¿verdad? Para dirigir a todo tipo de culto religioso a Dios. Tiene que haber un orden también, un llamamiento divino de Dios para tal ministerio. Llegó y puso a uno de sus hijos porque mejor le convino, ¿ya? Y así vemos que se hace en esta tierra, que muchas veces los cargos, ya sean eclesiásticos como también gubernamentales, son entregados a quien a mí me conviene, a mi hijo, a mi pariente, a mi suegro o a mi yerno y demás, ¿no es cierto? Y eso el pueblo de Dios no lo hace. Ah, Pero dice que en aquel que llegó un joven de Belén, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí.
¿ya? Y este hombre lo contrata, Micaía, y dice él, voy a irme hasta el versículo 13, dice, y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Tema importante porque, ajá, efectivamente ya habían cumplido esa parte de que ahora sí era un levita, pero ese levita tenía que ministrar y cuidarle a los ídolos, a las imágenes de talla y de fundición que la madre había mandado hacer. Puede una persona, por mucho que sea llamado de Dios, creer que está agradando a Dios y que va a haber bendición de Dios cuando se encuentra en una grasa desobediencia a Dios de este tipo, por ejemplo? Yo en lo personal creo que no, lo vamos a ir descubriendo a través de la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios, no? Porque para eso estamos estudiando, para aprender. Pero creo que de entrada te puedo decir que yo pienso que no, Dios no podía prosperar aquello porque Dios no puede estar donde está la desobediencia y bendecir tal desobediencia todavía, ¿verdad? Y bien, comenzamos con el versículo 10, capítulo 18, perdón, versículo 1, dice, en aquellos días no había rey en Israel y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Entonces ahora vemos a otra tribu, vemos que este hombre primero era un efraínita y ahora vemos a uno de la tribu de Dan, danitas, daneses, no sé. Y nuevamente me llama la atención que vuelve a comenzar este capítulo con la misma expresión de que en aquellos días no había rey en Israel. Y pues bueno, vemos ahora a una tribu que no tenía tierra. Este hombre Micaía no tenía Dios porque se creía que sus dioses eran las imágenes. Esta tribu no tenía Dios no tenía tierra porque andaban buscando dónde vivir. Querían más bendición terrenal. El otro quería supuestamente más bendición espiritual en desobediencia. Vamos a ver cómo les va esto, ¿ya? Dice entonces el versículo 3, cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Y él les explica lo que tú ya has leído anteriormente en el capítulo 17, ¿verdad? Entonces, reconocieron, ¿qué dice? La voz. Me hacía pensar, es que tenían a lo mejor un acento diferente, los levitas hablaban con un acento tal vez marcado, diferente en este caso, ¿verdad? Al pueblo donde se encontraba, deben tener modismos diferentes, cosas así, pero a nosotros también, o sea, tenemos que hablar diferente que el mundo, tenemos que ser reconocidos por cómo hablamos, que nosotros ya no esté, ¿verdad? Las palabras altisonantes, las mentiras, los acosos, las acusaciones falsas, todas esas cosas que salen de nuestros labios, que se parecen demasiado al mundo, que nos puedan confundir con personas sin Dios, que seamos reconocidos por lo que sale por nuestros labios como hijos de Dios. ¿Ya? Y bien, ellos consultan a Dios, le dicen que pregunte a Dios en el versículo 5 y el 6 dice, y el sacerdote les respondió, id en paz delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. No sabemos si es cierto o no es cierto, que esto era lo que Dios estaba diciendo, pero bueno, les dio paz, supuestamente, ¿no? El sacerdote no andaba bien porque el sacerdote conocía cómo se debía adorar a Dios. Ellos eran instruidos y enseñados, tal cual como levitas, cuál era la manera correcta de que Dios pedía que se le adorara, qué Dios esperaba de ellos y definitivamente dentro de todo eso no estaban incluidas las imágenes. Pero supongamos que está bien, que el sacerdote les da palabra de Dios y les da realmente la paz de Dios, ¿ya? Continuamos. Versículo 9 dice, levantaos, subamos contra ellos porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos, poneos en ponernos en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaráis a un pueblo confiado y en una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en nuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces ellos hicieron un estudio de tierra primero, vieron la nación. Tema diferente aquí que ver es que iban a un pueblo pacífico. No iban a un pueblo con el cual se podrían enfrentar en pelea, sino que dice que era un pueblo confiado. Vas a leer ahí, ¿verdad? Que la gente que habitaba ahí estaba segura, ociosa y confiada. Y por eso les dicen a su propio pueblo, los de Dan, ustedes tampoco no sean ociosos, no sean perezosos, ¿verdad? Hagan lo que tienen que hacer para tomar posesión de la tierra.
Y para mí me dejaba pensar en eso, ¿no? Muchas veces, ahorita por ejemplo que estoy enferma, estoy con mucha flojera, con mucha ociosidad porque me siento cansada, pero que no sea eso lo normal, sino que yo pueda trabajarle a Dios y hacer lo que a mí me permite Dios hacer, porque en ello está también la bendición, no en la ociosidad. El pueblo de Dios no es un pueblo ocioso, que no hace nada, ya que vivimos para descansar, no. Tenemos que vivir para servir, dijo el Señor, ¿verdad? Lo leímos también la semana pasada. Bueno, vamos entonces a continuar aquí, que era una tierra buena, una tierra espaciosa, entonces ellos estaban viendo humanamente qué les convenía, ¿no es cierto? Ellos habían mirado que esa tierra les gustaba, era buena, era todo. Entonces, nuestros ojitos miran muchas veces lo que nos conviene. Y eso me hacía pensar. Entonces fueron y pasaron otra vez por esta casa de este hombre Micaía y se quieren llevar al sacerdote levita que está ahí y le dicen así, el versículo 19, y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Pregunta, ¿es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel? Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Qué bien. Entonces ya me di cuenta que el sacerdote y su bendición probablemente no iba nada buena, porque él solamente andaba buscando como su conveniencia, pues, de postura en este caso, porque claro, una posición obviamente era como subir de rango, ya no era el sacerdote del pueblito, era el sacerdote de toda una nación completa. ¿Te imaginas eso? Si un hombre no está bien firme en Dios, claro que estas cosas lo van a tentar, lo van a hacer caer como él lo hizo caer, él ya se fue. Y no solamente se fue solo, sino que ahora se robó, agarró toda la santería esa y las figuritas estas que tenían, las imágenes y los terafines y el efod, que era como el vestido sacerdotal que él debía llevar, se lo lleva consigo y se va, así tan tranquilo, ¿no? Pesó sus opciones, dijo esto me conviene. ¿Y dónde quedó Dios? ¿Quién sabe? No se ve que haya consultado a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendemos? Eso nosotros precisamente, que no nos dejemos llevar por las apariencias de lo que creamos. ¡Uy, qué bendición de Dios! Mira cómo Dios me está ofreciendo esto, pero sí, en charola de plata. Aquí no estaba Dios, ni siquiera lo consultó. Que no cometamos ese error los hijos de Dios. Y bueno, este hombre, Micaía, obviamente se entera y viene con hombres armados a perseguirlos. Y mira lo que le responden los de Dan. También andaban mal. Versículo 25. Y los hijos de Dan le dijeron, no des voces contra nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuerte que él, volvió de regreso a su casa. Los bullies. ¿Te das cuenta cómo actúan? O sea, no le dijeron, yo te voy a matar, el que haya respondido. No, no sea que entre los coléricos aquí en el grupo, entre los que son más enojones, más fuertes, más bravucones, te vayan a atacar y pues acabes perdiendo hasta la vida tú y los tuyos. Ya no solamente vas a perder al sacerdote y las figuras estas, ¿no? ¿Qué tema tan grande de tener cuidado como hijos de Dios? No, aquí dice los hijos de Dan. Qué bueno que dice eso, ¿verdad? Pero el hijo de Dios no actúa de esa manera, no actúa amedrentando a nadie, ni tomando ventaja de su fortaleza o de su postura contra nadie para hacer tales hechos que dejan mucho que desear del corazón de la persona, ¿no? De la integridad y la honestidad de esa persona. Y dice, bueno, el versículo 27, y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, el pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad, y no hubo quien los defendiese. No es lo mismo en esta tierra que vemos, y no es que estoy de acuerdo, por supuesto, ¿verdad? No es lo mismo, pero no es lo mismo la guerra donde hay ataque mutuo, donde se trata primeramente de llegar a acuerdos de paz y hay grupos, hay países, hay naciones belicosas que les gusta pelear,
Y en lugar de buscar acuerdos de paz, dicen, no, pues, como Dan, pues a ver, atácame y vamos a ver de cómo nos toca. Y aquí no, aquí vemos un pueblo que dice que no hubo quien los defendiese, que eran un pueblo tranquilo. Entonces ellos actuaron, como dicen por ahí, con alevosía y ventaja. Se nota que no había Dios en Israel, ¿no es cierto? Pero hay Dios en nuestra vida, o a lo mejor yo también estoy actuando belicosamente contra el más débil, contra el que no se puede defender o contra el que no tiene quien lo defienda, imponiendo cosas, mi presencia, mi autoridad, como ellos llegaron y despojando a las personas de sus bienes o de sus derechos que puedan tener. Dios nos libre como pueblo de Dios. Dice entonces, ya para terminar este capítulo, el versículo 30, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Bueno, se quedaron con la tierra, se quedaron con los ídolos y ahora levantaron sacerdotes descendientes, por lo menos de Moisés, no de Aarón, que de ahí vienen Aarón y Moisés eran hermanos, por si acaso, pero tenían que venir descendencia de Aarón, como era el levita, pero ahora también los de Dan hicieron de las suyas y ahora levantaron de la descendencia de Aarón, que dijeron, pues al cabo que son hermanos, ¿no es cierto? Ahí queda en familia. Y bueno, ¿qué podremos decir de eso, verdad? No creo que esté bien delante de los ojos de Dios, porque Dios es un Dios muy ordenado. Bien, continuamos. Capítulo 19 dice, en aquellos días cuando no había rey en Israel, nuevamente empieza lo mismo, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín. Continuamos en la misma región, ¿verdad? El cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. La tomó por mujer, era su única mujer, pero no estaban, como decir, legalmente casados. Una concubina era, en términos actuales, como su amante de planta, ¿ya? Y su concubina le fue infiel, dice el versículo 2. Y se fue de él a la casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Bueno, pues donde no hay compromiso, ese es el riesgo que se corre. Cuando una muchacha decide, no, pues vamos a calar y vamos a tratar y vamos a ver si funciona, o el muchacho le propone tal cosa a una muchacha, es porque no están dispuestos a mantener un compromiso fiel mutuo, porque el casarse, el darse en matrimonio, tú prometes fidelidad, prometes lealtad a esa persona, no solamente ahora delante de Dios, porque eso dicen, ay, es que delante de Dios nosotros podemos prometer y no tenemos por qué. No, también delante de los hombres. Tenemos un compás moral interno que Dios nos puso, que entiende cuando hay compromiso y cuando hay testigos, especialmente cuando esos testigos es nuestra propia familia, delante de quienes tomamos matrimonio, el compromiso del matrimonio, debería decir, ¿ya? Entonces, aquí no había compromiso, así que esta mujer era su amante, pero no estaban casados, pues le fue infiel, total. Pero al parecer este sacerdote la amaba, se fue a buscarla, llegó al pueblo donde ella se encontraba, ¿ya? Y la trae de la casa de su padre, vas a poder leer. Ah, y dice que ahora llegaron a la ciudad de Gabán, Ramá. El versículo 15 dice, y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Una ciudad donde no había hospitalidad. Y vamos a aprender después de eso en la palabra de Dios que para Dios esto es un tema importante. Dice el versículo 16, he aquí un hombre viejo que venía del trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabaa, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. O sea, esa tierra de Gabaa era la tierra de los benjaminitas. Y este hombre no era de la tribu de Benjamín, era de otra tribu, pero mira, un forastero, un foreño, decimos en México, fue más amable, hospitalario que los moradores de esa tierra. Y lo que me llama la atención, un campesino, un hombre que venía del campo ya en la noche, que muchas veces el campesino es el que menos tiene recursos, ¿verdad? El que más duro trabaja, el más pobre, y más sin embargo fue el de mejor corazón, más dadivoso y hospitalario para recibir a este levita y a su mujer que venía ya con él. Y bueno,
él le insiste, inclusive le dice el versículo 20, y el hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, y les dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Ahora no solamente lo atiende a él, también atiende a sus animales de carga, ¿verdad? O su modo de transportación. Y no le acepta que él mismo se provea, sino que el anciano les provee. Y el versículo 22 empieza el problema. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Hola, mucho gusto. ¿No era ese tipo de conocimiento el que querían de este varón? Eran hombres, dice aquí claramente, perversos. Ya tenían perversidad, maldad, iniquidad en su vida entera, en su ser entero. No puede ser nomás en la mente, en todo su ser. ¿Y cómo sabemos que se trataba de algo perverso en este caso, verdad? De acoso sexual. Dice aquí el 24, he aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os las sacaré ahora. Humilladlas y hacer con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. No respetaron que era un sacerdote levita. No respetaron que era un visitante en esa nación. Su lascivia, a la cual dice Dios los entregó una mente reprobada, ¿verdad? Dice en otra parte de la escritura, y vamos a llegar a esa lectura, les ganó. Lo leímos en Romanos, ya me acordé, ¿ya? Les ganó. Y lo que querían era abusar sexualmente de este varón, no de las mujeres. Habían pervertido el uso natural de la mujer y ahora se encendían en lascivia hombre con hombre, tal y como lo dice la escritura en el libro de Romanos. Y eso es lo que ellos buscaban. Así que dice que la sacó, el versículo 25, al final dice, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Solamente a la concubina, ni siquiera fue a la hija de este varón. Qué tema tan difícil, perdón. Cuando el hombre pierde toda moralidad, todo recato y pudor, y se dedican a este tipo de situaciones. Y peor aún cuando se permiten. Vamos a ver qué pasó después de esta situación, si se permitió o no. Así que la mujer muere por tanto abuso del que sufrió toda la noche. Y el hombre llega, toma un cuchillo, este levita, descuartiza a la mujer y manda pequeñas cartas. El pedazo del cuerpo de la mujer la partió en 12 partes y la mandó a cada una de las tribus, de los jefes de las 12 tribus de Israel, contándole lo que había pasado y lo que habían hecho estos benjaminitas en Gabá. Y dice el versículo 30, y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Entonces, no lo barran debajo de la alfombra, hay que tratarlo, hay que sacarlo a la luz y hay que hablar esta infamia que se ha cometido. Eso es algo que el pueblo de Dios tiene que aprender a hacer. Muchas veces decimos, no, pues es que tú no digas nada, déjalo, ellos verán lo que hacen. No, es que es, y muchas veces es peor cuando es el pastor de la iglesia, cuando es el jefe, ¿no? Él sabe lo que está haciendo, déjalo, no te metas, no lo toques, él es intocable. No, las infamias se declaran. Hay que tomar consejo, hay que considerar las cosas, tomar consejo y hablarlas. Porque el valiente, dicen aquí, que triunfa hasta que el cobarde quiere. Y cuando el pueblo de Dios se acobarda ante la infamia, ante la maldad prevalece. Prevalece Satanás sobre el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios se lo permite. Entonces no estoy diciendo que hay que andar buscándole pleito a nadie tampoco, pero cuando se cometen infamias, y ciertamente esta fue una infamia en su cabalidad, el pueblo de Dios necesita pensarlo bien, qué está pasando, considerar, tomar consejo y hablar. ¿Ya? Entonces el versículo 20 dice, entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba,
y la tierra de Galaad y a Jehová en Mizpa. Fueron ahora sí a buscar a Dios, al pueblo, al templo de Dios o a donde estaba el arca de Dios en aquel momento. Todos se reunieron los jefes de cada tribu y los ancianos y fueron como debía de ser. No es que nada más se levantaron unos por aquí, otros por allá, sino que hubo una organización en los que debían de ir y hacer esto a consultar a Dios, ¿ya? A reunirse con Dios y a pedir consejo de Dios. Y pues bueno, le preguntan a Dios y dice el versículo 9 más, esto es ahora lo que haremos a Gabaa, contra ella subiremos por sorteo. Quiere decir que no todos, tenía que ver a quienes les tocaba ir, ¿verdad? No se iba a ir todo el pueblo en sí, sino quién y quién va. Y bien, versículo 11, y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo, primero, la plática. ¿Qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los benjaminitas no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Entonces, primeramente, ellos no iban a atacar todo el pueblo, sino querían solamente a estas personas, a estos hombres perversos que habían cometido tal cosa para matarlos. Hoy día mucha gente se opone al castigo de muerte para ciertos crímenes. ¿Y qué pasa? Que esa gente cumplen supuestamente su condena y salen en libertad. ¿Y qué vuelven a hacer? Exactamente lo mismo. Y yo digo, hay casos en que ya un hombre ya no se va a reformar y que luego al rato vienen a causar daños peores. Pero he aquí el problema que yo veo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede? Dice, ellos le dijeron, y quitemos el mal de Israel. Esa expresión a mí me llama mucho la atención y tal vez es una lucha interna que tengo, que te puedo compartir, porque yo digo, ¿qué ha pasado por dejar que permeen las instrucciones equivocadas, las doctrinas equivocadas para nuestros hijos? En mi hogar, mis hijos nunca van a recibir enseñanzas tales que apunten a que cualquiera de estas cosas podría ser remotamente aceptable. Pero ¿sabes qué? En las escuelas tienen profesores que también son padres que a mis hijos les quieren enseñar que ciertas cosas son correctas. Hay influencias que ellos reciben en muchos otros lugares, llámese la música, llámese las películas, llámese el entretenimiento, llámese personas de influencia, ya como dije, profesores en las escuelas o en centros donde a veces uno tiene a nuestros hijos para que supuestamente aprendan algo, que les están influyendo perversidades, que les están enseñando cosas y que no estamos acabando con el mal. ¿En qué sentido? En taparle la boca a esta gente, dejarle claro a nuestros hijos que esta gente está mal, que están muertos espiritualmente, que no tienen a Dios, ni temor, ni respeto a Dios, para que nuestros hijos cuando oyen dichas cosas que se cometen y que creen estar bien, ellos entiendan y tengan discernimiento para decir, no, esto no está bien porque va contra la palabra de Dios y esta persona está muerta en el espíritu. Esta persona no tiene vida y no me puede enseñar nada que a mí me dé vida. Entonces, así los matas, así los callas, así les tapas la boca. Yo no estoy hablando de ir y matar físicamente a nadie, excepto cuando son crímenes mayores que merecen, pero por decreto de un juez, la muerte. ¿Ya? A veces es la única solución que queda cuando se les dan demasiadas oportunidades a una persona o cuando sus crímenes son atroces. Y bien, dice ahora, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gabaa para salir a pelear contra los hijos de Israel. Entonces, en lugar de aceptar esa plática de paz y simplemente aquí están los agresores, hagan justicia con los agresores, no, ellos se aunaron a los agresores, los defendieron y vamos a pelear todos juntos contra ti, contra los israelitas, ¿no? La mayoría de las otras tribus. Entonces,
no era que los fueron a atacar, no fue que los fueron a masacrar o lo que sea, sino que empezó un pleito que los mismos benjaminitas comenzaron, cabe mencionar, ¿ya? Entonces lo digo porque en este tiempo que vivimos justamente estamos viendo un tema bien difícil contra Israel, Irán, y que ahora Estados Unidos está tomando cartas en el asunto, pero lo que la juventud de hoy en día no sabe y los medios no nos recuerdan convenientemente es que este cuento de Irán tiene mucho tiempo que no ha querido llegar a pláticas de justamente, ¿no? De paz y de entregar a, a bajo control de todo el armamento nuclear que tiene, que cualquier momento sueltan una bomba nuclear y nos matan a todos, ¿no? Tienen mucho problema el pueblo iraní, desafortunadamente es un pueblo también muy belicoso y digo, esa parte, ¿por qué no la están diciendo hoy en día los medios sociales? Están comportándose como Benjamín estas personas iraníes y ciertamente está padeciendo gente inocente, como también lo vamos a ver en nuestra historia de hoy, pero son los líderes los que tienen poder de determinar todo esto y entrar en pláticas de paz y no lo quieren hacer. Bueno, no se trata de política, pero bueno. Dice que entonces el versículo 18, luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros primero a la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Entonces tiene un orden Dios para trabajar y para actuar, y los primeros que iban por delante era justamente la tribu de Judá, donde viene nuestro Salvador. Él iba a hacer la salvación, pero resulta que perdieron. Versículo 23, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió, subid contra ellos. Suben y vuelven a perder. Regresan una vez más. Y el versículo 26, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová. Y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y le vuelven a preguntar a Dios. Y Jehová les responde al final del versículo 28, subid porque mañana yo los entregaré. A veces le preguntamos a Dios y nos pasa como en este caso. Dios dice, sí, hazlo, pero Dios está ahí como esperando qué tanto puedo confiar en Él, qué tanto voy a ir o voy a tirar la toalla. La primera vez perdimos, regreso a los veces, no, esto no es de Dios, ya no lo hago, hay que quede, pues que sigan en su maldad, que sigan haciendo lo que quieran. Ya perdimos, nos mataron un poco de gente, ya no quiero nada. Esa es a veces nuestra actitud, ¿saben? En la vida, que porque la maldad va a resistir. O sea, el mal no es como que se va a dejar vencer y pues ya, no voy a hacer más nada. Y está bien, voy a estar de acuerdo en lo que dice la Biblia, voy a aceptar el consejo de Dios y voy a aceptar la voluntad de Dios. ¿Eso te va a decir una persona que tiene la mente torcida y perversa? Sabemos que no. Pues no desistamos, sigamos insistiendo, pero con oración, con ayuno delante de Dios para que Dios nos dé la victoria ante estas cosas y ante estas personas. Y bien, efectivamente, empieza un nuevo ataque, versículo 32. Los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros como antes. Se confiaron. Mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos, porque ya les habían puesto emboscada. Fíjate qué interesante. Muchas veces el Hijo de Dios se lanza a hacer ataques como lo habían hecho y ahora vemos una diferencia. Tú lo vas a leer. Ahora prepararon estrategias de batalla contra estos perversos. El Hijo de Dios no puede llegar y lanzarse a querer defender una buena causa sin una buena estrategia, porque el diablo es astuto y te va a contraatacar. Y si tú no vas preparado en ayuno, oración y con estrategia, porque son las tres cosas que yo encontré en este pasaje bíblico, te va a vencer. Así que, como ellos clamaron a Dios, dice el versículo 35, y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban la espada. Es triste, sí, porque vas a darte cuenta que también destruyeron la ciudad, la gente que ahí vivía, pero habían hombres supuestamente peleando y defendiendo. No fue un ataque, ¿cómo lo podríamos llamar? No fue un ataque ventajoso, sino una pelea, una guerra en sí, ¿ya? Y bueno,
perdieron muchos benjaminitas y definitivamente los vencieron. Vas a poder seguir leyendo. Yo voy al último capítulo de nuestra lectura, el 21, porque ya se me está haciendo largo el video. Dice, los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo, ninguno de nosotros dará su hija a los benjaminitas por mujer. Cuando ellos suben a Mizpa, a la casa de Dios, ahí juran que no le van a dar sus hijas a estos hombres para que pues tengan familia, o sea, no las van a entregar en matrimonio. Entendimos ya desde el principio que muchas veces los matrimonios eran acuerdos entre familias para unir pues recursos, apoyo, en fin. Entonces era eso, no les iban a dar a sus hijas. Pero a la vez se entristecieron, y dice el versículo 3 que ellos clamaron, oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Quedó incompleta, ya no eran 12, y se dolieron, pese a la maldad que habían hecho los benjaminitas, ellos se dolían, había dolor, y hoy en día sí tenemos que están perdiendo la vida mucha gente, tanto iraníes como israelitas. Me debe de doler, porque igual y son almas que tienen un precioso valor delante de los ojos de Dios para salvación, pero deben de querer aceptar a este Dios y su salvación en lugar de querer hacer pleitos por su religión, porque también son musulmanes, no creen en Dios en sí, creen en Alá, y no es Dios Alá. Lee un poquito más al respecto si por ahí te han confundido, porque a mí una vez alguien me dijo, es que también Alá es Dios. Mentira. No voy a entrar ahí, pero dolerse, porque son almas como ellos estaban doliendo por la tribu benjaminita. Así que, dice el versículo 15, el pueblo tuvo compasión de Benjamín porque a Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entonces estaban viendo que esos varones ahora estaban completamente segregados, escondiéndose por allá en los montes, no tenían una ciudad, habían destruido su ciudad, pero igual se preocuparon de ellos. Y hacen su estratagema los ancianos de Israel. Mira lo que hacen. Ahí tú vas a poder leer y dicen, versículo 18, pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas porque los hijos de Israel han jurado diciendo, maldito el que diere mujer a los benjaminitas. Hacen algo más por ahí, una estratagema que vas a leer por ahí, pero no son suficientes las mujeres, así que tienen que entregar otras mujeres. Así que dice... Dijeron, a los de Benjamín les mandan a decir esto, el 20, y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, id y poned emboscada en las viñas y estad atentos. Y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros o carros, no sé, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo e idos a tierra de Benjamín. Entonces, se hacía una fiesta para Jehová en Silo y llegaban ahí, ¿verdad? Pues las doncellas y las mujeres de ese lugar pues hacían esas danzas a Dios, ¿verdad? Cuando iban, les dicen, llévenselas. Nos vamos a hacer de la vista gorda. Ustedes róbenselas, no se las estamos entregando, ustedes róbanselas. Mira tú, tienen nuestro permiso de robárselas. Qué tema. Cuando el hombre, ¿verdad? Está sin Dios, y voy a leer el versículo final para que lo entendamos, dice el 25, en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. A ellos les pareció bien una manera de salvar la tribu, dándoles mujeres para que puedan restablecerse, volver a multiplicarse, volver a crecer, y no se pierda la tribu de Benjamín de entre nosotros. Les pareció bien, pero nunca consultaron a Dios en su estratagema, en su plan. Lleguen y róbense a las muchachas, y cuando los padres se quejen, denle esta respuesta. Tú vas a leerlo ahí. Que nosotros no seamos así, que andamos buscando cómo salirnos con la nuestra sin consultar a Dios, simplemente porque nos pareció bien, sino que realmente podamos ir aquí a la Biblia y buscar las bases. Tal vez no te va a responder específicamente y puntualmente. Esto, la X o Y, lo tienes que resolver con A, B y C, pero vas a poder ver una historia, vas a poder encontrar un pasaje que lo puedes aplicar, que se puede asemejar a lo que tú estés viviendo, y Dios te puede dar respuesta
pero también lo puede hacer de muchas otras maneras Dios. Así que Dios te bendiga, que el Espíritu de Dios le hable a tu vida y te llene de gracia y de sabiduría para entender su palabra y para que ésta te dé vida. Que sea de bendición y déjame saber si quieres obtener esta guía. Dios te bendiga. Chao.